Gabla era un niño pequeño, de solo 6 años, con ojos grandes y tristes que reflejaban la dureza de la vida que enfrentaba todos los días. En medio de la fría e implacable ciudad, vagaba por las calles con un estómago vacío y un corazón cargado de desesperación. Las aceras estaban cubiertas por un manto de hielo y suciedad, y el viento cortante parecía burlarse de su fragilidad mientras él se arrastraba entre los restos de una sociedad indiferente. Sin un refugio para protegerse del frío intenso, Gabla pasaba sus noches en un rincón oscuro de un callejón, donde el hambre era su compañera constante y la soledad, su única amiga. El niño se movía lentamente, con pasos vacilantes y desanimados, buscando cualquier migaja que pudiera encontrar en la basura esparcida por las calles. El olor a comida en descomposición y a suciedad era una constante que intentaba ignorar, mientras su barriga rugía en protesta por la falta de alimento. Observaba a los transeúntes apurados que pasaban a su lado, ajenos a su presencia y a sus necesidades. La indiferencia de las personas a su alrededor era un recordatorio doloroso de su condición, una realidad fría y cruel que intentaba enfrentar con el poco coraje que le quedaba. En días como esos, la vida parecía no sonreírle a Gabla. En cada esquina, en cada paso, solo encontraba más muestras del desprecio de la ciudad hacia aquellos que vivían en la marginalidad. El hambre era una constante implacable, y la lucha diaria para encontrar comida era lo único que llenaba sus solitarias horas. Se escondía en lugares sucios e insalubres, siempre en busca de restos de comida o alguna limosna de un corazón generoso, pero rara vez encontraba algún alivio. A pesar de la dureza de las calles y la frialdad del invierno, Gabla continuaba vagando con una determinación silenciosa. Su vida era una constante batalla por la supervivencia, marcada por la esperanza de encontrar algo que pudiera aliviar su hambre y un deseo casi desesperado de que alguien viera su dolor y le ayudara a salir de ese ciclo de miseria. El mundo a su alrededor era indiferente y cruel, y cada día era una lucha por seguir viviendo en una ciudad que parecía no tener espacio para él. En una noche helada de invierno, las calles de la ciudad estaban envueltas en un silencio inquietante, roto solo por el sonido lejano de los pasos apresurados de los pocos transeúntes que se arriesgaban a salir de casa. El viento cortante soplaba con fuerza, haciendo que las sombras de las paredes se alargaran y bailaran a la luz débil de los faroles de la calle. Gabla, un niño pequeño y hambriento, caminaba con dificultad por la acera, su cuerpo encogido y temblando contra el frío que parecía penetrar hasta los huesos. A cada paso, sentía el peso del hambre y de la extenuación, su estómago rugiendo en un lamento constante por la falta de comida. Mientras Gabla vagaba por la calle desierta, algo llamó su atención por el rabillo del ojo. En el suelo, cerca de un agujero en la acera, había un objeto que no se mezclaba con los desechos y la suciedad a su alrededor. Era una cartera, hecha de cuero fino y elegante, con un brillo sutil que reflejaba la escasa luz disponible. La cartera estaba abierta, y una pila de billetes estaba visible, apilada de manera que parecía casi mágica en medio de la oscuridad y el frío. Gabla se detuvo instantáneamente, sus grandes y cansados ojos fijos en el dinero como si fuera un tesoro perdido en un mar de desesperación. El calor de los billetes, aunque solo imaginado, contrastaba con el frío intenso que sentía. Se arrodilló con cuidado, su mano extendida hacia la cartera, dudando por un momento, sin saber si realmente estaba viendo lo que veía o si era una ilusión causada por el hambre y el cansancio. Con la respiración entrecortada y el corazón acelerado, Gabla tomó la cartera con manos temblorosas. El peso del dinero en sus pequeñas manos era una sensación nueva y embriagadora, un sentimiento de poder y esperanza que nunca había conocido antes. Miró el contenido de la cartera, y sus pupilas se dilataron al ver la impresionante cantidad de billetes de varias denominaciones. La visión de los billetes despertó un deseo profundo dentro de él, una tentación irresistible de tomar ese dinero y finalmente saciar su hambre con una comida decente. La mente de Gabla estaba llena de pensamientos conflictivos. La idea de usar ese dinero para comer algo caliente y nutritivo, como una empanada o un pan con carne, era casi insuperablemente tentadora. Visualizaba el sabor y la sensación de saciar su hambre, algo que parecía un sueño lejano. Pero, al mismo tiempo, había una voz en su conciencia, un recuerdo de las palabras de Julio, que siempre le enseñaba sobre la importancia de la honestidad y la fe. Julio le había mostrado que, incluso en la pobreza, la integridad era un bien valioso y que Dios se encargaría de ellos de alguna manera. Gabla estaba dividido, luchando entre el deseo de tomar el dinero y la voluntad de hacer lo que sabía que era correcto. El frío y el hambre eran enemigos implacables, pero el recuerdo de Julio y lo que él representaba para Gabla estaba aún más fuerte en ese momento. Con un suspiro profundo y una mirada triste, decidió que no podía ceder a la tentación. Con un esfuerzo doloroso, volvió a poner la cartera en el suelo, tratando de asegurarse de que permaneciera visible y no se perdiera en la oscuridad. Gabla se levantó, sintiendo el peso del hambre y la soledad nuevamente, pero también cargando consigo la certeza de que había tomado la decisión correcta. Miró alrededor, intentando consolarse con la esperanza de que su decisión lo llevaría a un camino más justo. Con un paso vacilante y el corazón pesado, Gabla se alejó de la cartera y continuó su viaje por la fría ciudad, decidido a enfrentar otra noche sin comida,
pero con la sensación de haber mantenido intacta su dignidad. Julio observaba desde lejos la escena triste y angustiante de un niño hambriento sentado en el suelo frío de un callejón oscuro. Vio a Gabla allí, con apariencia sucia y desamparada, temblando de frío y con una mirada perdida. El niño estaba en una posición vulnerable, con los ojos vagando por la calle, buscando cualquier señal de esperanza, pero encontrando solo el desinterés y la indiferencia de las personas que pasaban apresuradas y ajenas a su sufrimiento. Julio era un hombre de mediana edad, con una expresión de preocupación sincera y un gran corazón, acostumbrado a ver el dolor y el sufrimiento de los demás. Su propio pasado de dificultades le hacía sentir una profunda empatía por los más necesitados. Al ver a Gabla, no pudo ignorar la sensación de que algo debía hacerse, algo más que simplemente pasar de largo y olvidar lo que vio. Sentía una urgencia casi palpable de hacer algo para ayudar a ese pequeño ser humano en un momento tan sombrío de su vida. Con un impulso decidido, Julio caminó hacia donde estaba la madre de Gabla, apoyada en una pared con una expresión vacía que mostraba señales de negligencia y desinterés. Se acercó con un tono amable, pero firme, y, después de una breve conversación, le ofreció unas monedas, un pago simbólico por llevarse al niño consigo. Las monedas tintineaban en la palma de su mano, un gesto simple que representaba un intento de rescatar a Gabla de su desesperada situación. La madre de Gabla, sin pensar mucho ni mostrar ningún sentimiento más allá de la indiferencia, aceptó las monedas. Estaba tan sumida en sus propios problemas y vicios que no entendió la importancia del acto que estaba a punto de cometer. Con una expresión de desinterés, le entregó a Gabla a Julio como si estuviera deshaciéndose de un peso innecesario, sin mirar atrás ni mostrar arrepentimiento por la situación de su hijo. Gabla, confundido y asustado, miró a Julio con una mezcla de desconfianza y esperanza. Sus pequeños ojos, llenos de lágrimas y cansancio, estaban dubitativos, tratando de entender lo que estaba sucediendo y lo que eso significaba para él. Julio se agachó frente al niño, con una mirada amable y una voz suave, tratando de transmitir una sensación de seguridad y calma que el niño claramente no había conocido desde hacía tiempo. «Hola, mi nombre es Julio. Te vi aquí y pensé que tal vez podría ayudarte. ¿Quieres venir conmigo?» «Podemos encontrar algo para comer y ver qué más podemos hacer para ayudarte», dijo Julio, con una sonrisa acogedora que buscaba calmar el miedo y la confusión de Gabla. Gabla, aún con una mirada de duda, finalmente asintió con la cabeza, aceptando la oferta con un pequeño movimiento de esperanza. Se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de alivio e incertidumbre, y comenzó a seguir a Julio, su paso vacilante reflejando la excitación y el cansancio acumulado de sus noches frías y solitarias en las calles. Julio llevó a Gabla a un lugar más seguro, ofreciéndole un plato de comida caliente y un refugio temporal donde pudiera calentarse y descansar. El acto de Julio no era solo un gesto de caridad, sino un verdadero esfuerzo por crear un vínculo con Gabla, mostrándole que había alguien dispuesto a preocuparse, a ayudar y a cambiar el curso de su vida. Mientras observaba a Gabla comer con avidez, Julio sentía un peso levantarse de sus hombros, una sensación de que, al menos por un momento, estaba haciendo la diferencia. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ese pequeño paso era un comienzo, una señal de que la bondad aún tenía un lugar en la dura realidad de la vida de Gabla. El encuentro entre Julio y Gabla fue un punto de inflexión en la vida del niño, un acto de intervención que le ofreció una nueva oportunidad y la esperanza de un futuro mejor, un futuro que antes parecía tan lejano e inalcanzable. Julio, a pesar de sus propias dificultades y de las adversidades que enfrentaba diariamente, siempre mantenía una determinación inquebrantable de cuidar de Gabla y asegurar que él estuviera bien. Las condiciones en las que vivían no eran fáciles, y la ciudad era implacable con aquellos que no tenían donde refugiarse. El invierno era particularmente cruel, y las noches eran largas y frías, con el viento cortante y la falta de abrigo convirtiendo la supervivencia en un desafío constante. Julio y Gabla se encontraban muchas veces en lugares improvisados, intentando protegerse del frío con lo que podían encontrar. Julio, a pesar de estar tan desamparado como el niño, se aseguraba de colocar el bienestar de Gabla por encima de su propio confort. Cuando lograba encontrar un refugio temporal, se encargaba de que el niño tuviera un espacio más cálido y seguro para descansar. Buscaba mantas viejas y ropa de segunda mano, buscando lo que pudiera para cubrir a Gabla y minimizar el sufrimiento causado por el frío cortante de las noches de invierno. En muchas ocasiones, Julio pasaba horas rebuscando en los centros de distribución de alimentos o hablando con personas que pudieran tener algo para donar. Se dedicaba a encontrar comida, incluso cuando las opciones eran escasas y el hambre lo atormentaba a él mismo. No dudaba en compartir lo poco que tenía con Gabla, aunque eso significara pasar otra noche con el estómago vacío. Ver al niño comer lo que él había logrado conseguir era un consuelo para Julio, una pequeña victoria contra las dificultades que ambos enfrentaban. Los momentos en los que Julio lograba proporcionar una comida eran ocasiones de un alivio temporal y de una breve felicidad para Gabla. Julio preparaba la comida con un cuidado extra, tratando de que cada pedazo de comida fuera algo más que una simple comida, quería que fuera un momento de confort y esperanza. Observaba a Gabla comer con una mirada tierna,
su propia hambre temporalmente olvidada mientras veía la satisfacción en los ojos del niño. Cuando no había comida suficiente para ambos, Julio siempre le daba la mayor parte a Gabla, asegurándose de que el niño estuviera un poco más saciado, mientras él mismo pasaba hambre. Hablaba con Gabla de manera alentadora, contando historias y hablando de un futuro mejor, intentando mantener viva la esperanza en el corazón del niño. Incluso en las situaciones más adversas, su dedicación era evidente, y no permitía que el hambre o el cansancio disminuyeran su compromiso con el bienestar de Gabla. Julio enfrentaba las noches heladas con un espíritu inquebrantable, compartiendo con Gabla no solo los recursos que tenía, sino también su compañía y su cariño. La conexión entre los dos se fortalecía a través de estas experiencias compartidas, y la bondad de Julio era una luz en medio de la oscuridad de la vida en las calles. Se esforzaba por crear momentos de normalidad y seguridad para Gabla, incluso cuando sus propias circunstancias eran tan difíciles. Su comportamiento era un testimonio de que, incluso en medio de una vida marcada por adversidades, había espacio para la compasión y el cuidado desinteresado. Julio no solo proporcionaba comida y mantas, sino que le ofrecía a Gabla un atisbo de un mundo mejor, una promesa de que, a pesar de las dificultades, había alguien que se preocupaba y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar. Cada comida compartida, cada manta ofrecida, era una expresión de su compromiso con el bienestar de Gabla. Julio sabía que, si podía hacer un poco más para aliviar el dolor del niño y mostrarle que aún había bondad en el mundo, estaría cumpliendo un propósito mayor, incluso si la vida seguía siendo dura e implacable. Julio sabía que, para Gabla, la vida en las calles estaba marcada por el dolor y la desconfianza. Cada día enfrentaba el frío, el hambre y la indiferencia de los demás, y la dureza de su situación parecía amenazar con minar cualquier esperanza que pudiera tener. Ante este panorama, Julio entendía que no bastaba con ofrecer comida y refugio, necesitaba darle a Gabla algo más profundo, algo que pudiera guiarlo a través de las dificultades y darle un atisbo de un futuro mejor. Era una mañana fría, y los dos estaban sentados juntos en un rincón improvisado de un pequeño parque, donde la sombra de los árboles ofrecía un leve alivio del viento cortante. Mientras Gabla comía un trozo de pan que Julio había conseguido con dificultad, el hombre comenzó a hablarle sobre cosas más allá de lo básico, sobre aspectos de la vida y del carácter que él consideraba importantes. Julio sabía que, para Gabla, sus palabras necesitaban ser más que consuelo, debían ser una fuente de sabiduría y esperanza. Gabla, sabes que el mundo puede ser un lugar muy duro e injusto, comenzó Julio con una voz calmada y reflexiva, pero eso no significa que debamos convertirnos en personas duras e injustas también. Miró a los ojos de Gabla, que estaban fijos en el pedazo de pan, y sintió la necesidad de ofrecer algo que fuera más que alimento físico. La honestidad es una de las mayores virtudes que alguien puede tener. Muchas veces, las personas pueden ser crueles o deshonestas, y puede parecer que no hay esperanza, pero si mantienes tu corazón puro y tus intenciones buenas, encontrarás un camino para salir de esta situación. Gabla miró a Julio con una expresión de cansancio y duda. Había aprendido a ser cauteloso y a desconfiar de los demás, y las palabras de Julio eran un contraste con la dura realidad que conocía. Julio continuó, intentando explicar de una manera que fuera comprensible para un niño que había vivido tanto sufrimiento. Ser honesto no siempre es fácil, especialmente cuando todo a tu alrededor te dice que debes aprovecharte de las oportunidades, sin importar el costo. Pero la honestidad es la base de todo lo bueno en la vida. Si eres verdadero y justo con los demás, verás que, incluso en las peores situaciones, hay una oportunidad para algo mejor. Julio también hablaba sobre la importancia de la fe y la esperanza. Sabía que Gabla había vivido una vida con pocas oportunidades para creer en algo más allá del momento presente. La fe no es solo sobre religión, es sobre creer que hay algo mejor para ti, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Siempre he creído que, si sigues haciendo el bien y manteniendo la esperanza, encontrarás una manera de superar las dificultades. Con el tiempo, Julio compartió con Gabla historias de su propia vida, historias de momentos difíciles que había enfrentado y superado. Hablaba sobre las veces en que tuvo que luchar por sus creencias y cómo, incluso cuando parecía que no había salida, la bondad y la fe siempre le ayudaron a encontrar una nueva dirección. No hablaba de manera grandilocuente o idealizada, sino de una manera práctica, mostrando a Gabla que la honestidad y la fe no eran solo conceptos abstractos, sino valores que él vivía cada día. En una de esas conversaciones, Julio le dijo a Gabla: he conocido a muchas personas a lo largo de mi vida, y la verdad es que aquellos que son deshonestos y egoístas pueden conseguir algo de éxito temporal, pero al final, es la bondad la que prevalece. La bondad es lo que construye verdaderas conexiones con los demás y crea un futuro donde puedes ser feliz y realizado. Julio también le enseñaba a través de sus acciones. Era un ejemplo constante de honestidad y bondad. Siempre que encontraba algo perdido, trataba de devolverlo a su dueño, y cuando alguien estaba en necesidad, extendía su mano para ayudar. Gabla veía estos actos y comenzó a entender que la verdadera fuerza venía de mantener la integridad y la fe, incluso cuando el mundo a su alrededor parecía sombrío. Cuando encontraban comida o un lugar para refugiarse,
Julio se aseguraba de mostrarle a Gabla que esas cosas no eran solo cuestión de suerte, sino el resultado de mantener un corazón abierto y un espíritu honesto. Enseñaba que, al mantener la bondad y la esperanza, incluso en las peores condiciones, podrías encontrar un camino para mejorar tu vida y ayudar a otros en el camino. Las palabras y acciones de Julio comenzaron a hacer efecto en Gabla. El niño, que inicialmente veía el mundo solo como un lugar cruel e indiferente, empezó a aprender a ver más allá del dolor y a creer que podría haber un futuro mejor para él. Julio era más que un mentor, era una luz de esperanza y una guía que mostraba a Gabla que, a pesar de todas las dificultades, era posible encontrar un sentido más grande en la vida y buscar un futuro más prometedor. Así, Julio ayudaba a Gabla a construir una base sólida de honestidad y fe, preparándolo para un futuro en el que pudiera enfrentar las adversidades con valentía y esperanza. Cada conversación y cada gesto de bondad eran un paso para mostrarle a Gabla que, a pesar de las dificultades, tenía la capacidad de crear un futuro mejor para sí mismo, basado en principios de integridad y fe. El doctor Silvio era un médico respetado en la ciudad, conocido por su competencia y por su naturaleza generosa. Una fría tarde de invierno, mientras caminaba hacia el hospital, pasó por una calle secundaria y vio a un niño sentado solo en un rincón, rodeado de suciedad y restos de comida. El niño, Gabla, estaba acurrucado contra la pared, con la ropa raída y una mirada de desesperación mezclada con resignación. El contraste entre el estado de Gabla y la vida cómoda de Silvio era chocante y conmovedor. El médico se detuvo por un momento, observando al niño con una mezcla de preocupación y compasión. Silvio sabía que, si no hacía nada, la vida de Gabla seguiría marcada por el dolor y el hambre. Podía ver en los ojos del niño una tristeza profunda y una vulnerabilidad que conocía bien, pues había dedicado su carrera a ayudar a aquellos en necesidad. Sintiendo un impulso de actuar, Silvio se acercó a Gabla con una sonrisa amable y un tono de voz acogedor, intentando establecer un contacto humano genuino. «Hola, chico», comenzó Silvio. «¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí solo?» Gabla, sorprendido por el enfoque amigable de un extraño, levantó la cabeza lentamente, sus ojos grandes y cautelosos examinando la figura de Silvio. Silvio notó que Gabla estaba desconfiado, una reacción natural para alguien que había pasado su vida en las calles. Pero él se esforzó en transmitir una sensación de seguridad y bondad. «Soy el doctor Silvio», continuó con un tono suave, «y pensé que podrías tener hambre. Conozco un lugar donde podemos comer algo juntos. ¿Qué te parece si me acompañas allí?» Gabla dudó por un momento, el hambre luchando contra la desconfianza que había desarrollado a lo largo de los años. Pero la oferta de una comida y la amabilidad en la mirada de Silvio eran tentadoras, y decidió aceptar. Caminaron hasta una pequeña cafetería cercana, un lugar acogedor y cálido, un alivio bienvenido del frío cortante de las calles. Dentro de la cafetería, Silvio y Gabla se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Silvio pidió un plato de comida simple, pero suficiente para saciar el hambre, y también un vaso de leche para el niño. Mientras esperaban, mantuvo la conversación ligera y amistosa, haciendo preguntas suaves sobre la vida de Gabla, tratando de entender su situación sin forzar al niño a abrirse más de lo que se sentía cómodo. «¿Te gustan las cafeterías como esta?», preguntó Silvio, intentando iniciar una conversación casual. Gabla, aún un poco desconfiado, murmuró una respuesta afirmativa, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la taza de leche caliente. Silvio usó la comida como un medio para ofrecer un poco de consuelo y una pausa del sufrimiento constante que Gabla enfrentaba. Durante la comida, habló sobre cosas simples y positivas, compartiendo historias sobre el hospital y hablando de pequeños momentos de alegría y realización que encontraba en su trabajo. Silvio quería mostrarle a Gabla que había bondad en el mundo, que no todos eran indiferentes o crueles, y que él tenía valor y dignidad, independientemente de su situación actual. «Sabes, veo a muchas personas todos los días, y una cosa que he aprendido es que, incluso cuando las cosas están difíciles, siempre hay algo a lo que podemos aferrarnos, algo que puede darnos esperanza y fuerza para seguir adelante», dijo Silvio. Gabla escuchaba atentamente, la comida y la conversación ofreciendo una sensación de alivio y de normalidad que no había experimentado en mucho tiempo. Comenzó a abrirse un poco más, hablando sobre lo dura que era la vida en las calles, pero lo hizo con una honestidad silenciosa, sin caer en lamentaciones. Silvio escuchaba con atención, su expresión era de comprensión y empatía. Sabía que las palabras amables y un acto de bondad podrían ser un primer paso para cambiar la perspectiva de Gabla sobre el mundo que lo rodeaba. Después de la comida, Silvio le ofreció a Gabla una manta que tenía en el coche, diciendo que podría ser útil para la fría noche que se avecinaba. También dejó claro que, si Gabla quería, podía volver para conversar más en el futuro y que no tenía que enfrentar sus dificultades solo. «Sé que esto no resuelve todo», dijo Silvio, «pero quiero que sepas que hay personas que se preocupan y que están dispuestas a ayudar. Si necesitas algo, aquí estoy, y puedes buscarme».
Con estas palabras, Silvio dejó a Gabla con una tarjeta con su número de teléfono y un pequeño gesto de bondad, ofreciendo una esperanza genuina y un atisbo de un futuro más prometedor. Agradecido y conmovido por la generosidad del médico, Gabla guardó la tarjeta con un nuevo sentimiento de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Comenzó a darse cuenta de que, incluso en medio de tanta adversidad, existía la posibilidad de cambio y de un futuro mejor. Al salir de la cafetería, Silvio se sentía reconfortado por la pequeña diferencia que había logrado hacer en la vida de Gabla ese día. Sabía que el encuentro con el niño era solo el comienzo, pero creía que, al mostrar un poco de bondad y ofrecer una mano amiga, había plantado una semilla de esperanza que podría crecer y cambiar la vida de Gabla para siempre. El doctor Silvio continuó su camino de regreso al hospital con la sensación de que había hecho lo correcto, consciente de que, a veces, los menores actos de bondad pueden tener un impacto profundo y duradero en la vida de las personas. Después del primer encuentro entre Silvio y Gabla, se abre un nuevo capítulo en las vidas de ambos. El doctor Silvio, impulsado por un deseo de generosidad, había encontrado al niño hambriento y en dificultades, y la simple oferta de una comida caliente se transforma en un gesto que marca el inicio de una nueva amistad y una nueva esperanza para Gabla. En aquella noche fría, después de comer juntos en la cafetería, Silvio se dio cuenta de que la comida había sido un alivio temporal para Gabla, pero que el verdadero impacto estaba en construir una relación de confianza. Silvio sentía que necesitaba ir más allá de un acto puntual de bondad, quería ofrecerle a Gabla una visión de un futuro mejor, algo tangible y duradero. Con una sonrisa cálida y una voz gentil, Silvio conversó con Gabla durante la comida, no solo sobre la comida, sino sobre la vida, los sueños y las esperanzas que el niño podría tener. Hizo preguntas abiertas, permitiendo que Gabla compartiera sus experiencias y miedos. Gabla, acostumbrado a ser ignorado o tratado con indiferencia, se sorprendió con la atención y el interés sincero que Silvio demostraba. A medida que la conversación avanzaba, Gabla comenzó a abrirse más, revelando un poco de su vida en las calles y las dificultades que enfrentaba a diario. Silvio escuchaba con atención, eligiendo cuidadosamente sus palabras para alentar a Gabla a expresarse sin sentirse juzgado. Silvio se dio cuenta de que, para ayudar a Gabla, necesitaba construir una relación basada en la confianza y el apoyo mutuo. Usó ese momento para explicar que no estaba allí solo para ofrecer una comida, sino que se preocupaba por el bienestar de Gabla y quería ayudar de manera más significativa. Sé que esto puede parecer un poco repentino, dijo Silvio, pero me gustaría invitarte a volver al hospital conmigo mañana. Podemos hablar más y ver si hay algo que pueda hacer para ayudarte a tener una vida mejor. La oferta de Silvio fue recibida con una mezcla de sorpresa y cautela por parte de Gabla. El niño, que había pasado por tantas decepciones y traiciones, estaba acostumbrado a desconfiar de las intenciones ajenas. Pero la sinceridad en los ojos de Silvio y la amabilidad en su enfoque daban a Gabla una razón para creer que, quizás esta vez, realmente podría encontrar a alguien dispuesto a ayudar. Silvio le entregó a Gabla una tarjeta con su número de teléfono, indicándole que lo llamara si necesitaba algo o si quería conversar más. Al día siguiente, Gabla decidió aceptar la oferta de Silvio y fue al hospital. La entrada del hospital era un ambiente completamente diferente a las calles sucias y frías que conocía. Las paredes blancas y brillantes, el olor a desinfectante y el aire limpio y fresco contrastaban fuertemente con la dura realidad que vivía. Silvio lo recibió con una sonrisa cálida y un gesto acogedor, llevándolo a una pequeña sala donde podrían conversar con más privacidad. Mientras el hospital se llenaba con la rutina diaria de pacientes y empleados, Silvio y Gabla conversaron más a fondo. Silvio aprovechó para explicar lo que hacía en el hospital, compartiendo historias de cómo ayudaba a las personas y enfatizando que creía en el poder de la bondad y la esperanza. Habló sobre la importancia de tener un futuro, de buscar oportunidades y de creer que la vida podía ser mejor. A veces, todo lo que necesitamos es un poco de ayuda y alguien que crea en nosotros para encontrar un camino más brillante hacia el futuro, dijo Silvio. Gabla, conmovido por las palabras de Silvio y por la oportunidad de estar en un ambiente seguro y acogedor, comenzó a abrirse aún más. Habló sobre sus sueños de tener una vida diferente, lejos de las calles, y expresó su deseo de aprender y tener una oportunidad de demostrar que era capaz de algo más que simplemente sobrevivir. Silvio escuchó con atención, animando a Gabla a soñar y a creer que un futuro mejor era posible. Con el paso de los días, la relación entre Silvio y Gabla se fortaleció. Silvio seguía ofreciendo pequeñas ayudas, pero lo más importante era que ofrecía amistad y un ejemplo de esperanza. Le mostró a Gabla el hospital y lo que podía ofrecer para ayudarlo, no solo con comida y refugio, sino con la perspectiva de un futuro más seguro y prometedor. Presentó a Gabla a algunas de las personas que trabajaban con él, personas que, al igual que él, dedicaban sus vidas a ayudar a los demás. Estos encuentros ayudaron a Gabla a entender que la verdadera bondad existía y que no estaba solo en su lucha. Silvio también comenzó a ayudar a Gabla a establecerse, ofreciéndole un lugar para dormir, alimentos y la oportunidad de volver a la escuela. Se convirtió en un mentor y una guía para Gabla, ayudándolo a adaptarse a una vida más estable y a comenzar a construir un futuro basado en esperanza y oportunidades.
Silvio estaba decidido a ayudar a Gabla a superar las dificultades pasadas y a encontrar un camino hacia una vida mejor. Con el tiempo, Gabla llegó a ver a Silvio no solo como un salvador temporal, sino como una figura paterna y un amigo. La confianza que Gabla había desarrollado en Silvio le permitió abrirse sobre sus experiencias pasadas y compartir sus esperanzas para el futuro. Silvio, por su parte, vio en Gabla una chispa de potencial y una oportunidad para hacer una diferencia significativa en la vida de alguien que necesitaba desesperadamente una oportunidad. La amistad entre Silvio y Gabla se profundizó, con Silvio ofreciéndole a Gabla más que comida y refugio, le ofreció un atisbo de un futuro diferente, un futuro donde la bondad y la fe podrían transformar vidas. La relación entre ellos estuvo marcada por momentos de aprendizaje, de crecimiento mutuo y de esperanza renovada, con Silvio ayudando a Gabla a ver que, incluso en medio de la adversidad, existía la posibilidad de un nuevo comienzo y de un futuro mejor. Después de varias semanas de interacción y apoyo continuo, la relación entre el Dr. Silvio y Gabla evolucionó de una simple ayuda puntual a algo mucho más profundo y significativo. Silvio, un médico respetado y generoso, había encontrado en Gabla no solo a un niño necesitado, sino también una conexión emocional que resonaba con sus propios anhelos y sueños. Su relación, construida sobre una base de confianza y amistad, culminó en un momento decisivo, la adopción formal de Gabla por parte de Silvio. La adopción fue un proceso cuidadosamente planeado, pero también un reflejo de un genuino deseo de Silvio de ofrecerle a Gabla una vida mejor. Desde el primer encuentro, Silvio se había comprometido a ayudar a Gabla no solo con un gesto momentáneo de bondad, sino con la intención de ser una figura constante y positiva en su vida. Habían compartido comidas, conversado sobre el futuro y explorado juntos el entorno del hospital, pero Silvio sabía que, para proporcionar a Gabla la seguridad y las oportunidades que necesitaba, era necesario hacer más. El día de la adopción fue un hito en la vida de ambos. Silvio preparó todo con mucho cuidado, asegurándose de que cada detalle fuera pensado para ofrecerle a Gabla una experiencia positiva y acogedora. Consultó abogados y siguió todos los procedimientos legales necesarios para garantizar que la adopción se llevara a cabo de manera apropiada y oficial. La formalización de la adopción no solo era una cuestión legal, sino un acto simbólico y emocional de compromiso y amor. Cuando llegaron al tribunal para la audiencia de adopción, Silvio y Gabla estaban ambos un poco nerviosos, pero también esperanzados. El tribunal, un lugar normalmente asociado con formalidades y decisiones importantes, parecía para ellos un escenario donde se desplegaba un nuevo capítulo de sus vidas. Silvio sostuvo la mano de Gabla con firmeza y una sonrisa alentadora, intentando transmitirle que este era un momento de celebración y cambio positivo. El juez, con una mirada amable y un enfoque comprensivo, condujo el proceso con una serie de preguntas y verificaciones, todas orientadas a garantizar que la adopción fuera beneficiosa para el niño. Durante la audiencia, Silvio explicó su intención de adoptar a Gabla con sinceridad y emoción. Habló sobre cómo conoció a Gabla en las calles, las dificultades que el niño enfrentaba y cómo, con el tiempo, había desarrollado un profundo sentimiento de responsabilidad y cariño hacia él. Silvio compartió sus esperanzas para el futuro de Gabla, explicando que deseaba ofrecerle un hogar seguro y amoroso, un lugar donde pudiera crecer y prosperar. Las palabras de Silvio estaban llenas de un genuino deseo de proporcionar a Gabla una vida mejor, reflejando el compromiso que había demostrado desde el principio. Cuando el juez dictó el veredicto favorable, Silvio y Gabla se abrazaron con un sentimiento de alivio y alegría. La adopción fue oficializada, y con ello, un nuevo capítulo se abría en la vida de ambos. Era un momento de celebración, no solo por la conquista legal, sino por el inicio de una nueva etapa llena de esperanza y posibilidades. Después de la audiencia, Silvio llevó a Gabla a su nueva casa, un espacio acogedor y bien preparado para recibirlo. La casa de Silvio era un hogar en el sentido pleno de la palabra, con un ambiente tranquilo y seguro que ofrecía a Gabla un refugio de las dificultades y el sufrimiento que había enfrentado en las calles. La casa estaba cuidadosamente decorada para ser un lugar donde Gabla pudiera sentirse cómodo y amado, un espacio donde finalmente podría relajarse y comenzar a construir un nuevo comienzo. La primera noche en la nueva casa fue un momento de profunda reflexión y transformación para Gabla. Exploró el espacio con una mezcla de curiosidad y asombro, observando los detalles simples pero significativos que componían el entorno a su alrededor. Las paredes estaban pintadas con colores suaves, los muebles eran cómodos y bien elegidos, y había una sensación de orden y cuidado que contrastaba fuertemente con las calles que había conocido. Silvio preparó una habitación para Gabla que era limpia y acogedora, un espacio privado donde el niño pudiera sentirse seguro y en paz. Silvio se aseguró de pasar tiempo con Gabla esa noche, conversando sobre el futuro y ofreciendo palabras de aliento. Habló sobre las oportunidades que estaban por venir, sobre la escuela a la que Gabla comenzaría a asistir y sobre los nuevos amigos que podría hacer. Silvio también le aseguró que, aunque no podía reemplazar a Julio, estaba comprometido a ser una presencia positiva y solidaria en la vida de Gabla. Le explicó que su casa ahora era también el hogar de Gabla y que era bienvenido a sentirse parte de la familia, con todas las responsabilidades y alegrías que eso implicaba.
Mientras conversaban, Silvio también compartió sus propias esperanzas y sueños para el futuro, mostrando a Gabla que la adopción era un camino de doble sentido, una oportunidad para que ambos aprendieran y crecieran juntos. Habló sobre cómo él y su esposa Anabela siempre habían soñado con tener una familia, y ahora, incluso en ausencia de ella, sentía que estaba cumpliendo parte de ese sueño al adoptar a Gabla. Silvio expresó su gratitud por poder ofrecerle a Gabla una vida mejor y prometió estar siempre a su lado, ofreciendo amor, orientación y apoyo. A partir de ese momento, Gabla comenzó a adaptarse a su nueva vida con Silvio. El cambio fue profundo y abarcador. Dejó atrás la vida en las calles y entró en un mundo de posibilidades y cuidados. La nueva etapa de su vida estuvo marcada por un proceso de aprendizaje y crecimiento, donde Gabla tuvo la oportunidad de ir a la escuela, hacer amigos y comenzar a explorar un futuro que antes parecía inalcanzable. Silvio se dedicó a ayudarle a adaptarse a este nuevo entorno, ofreciéndole apoyo continuo y aliento. La relación entre Silvio y Gabla evolucionó hacia algo que trascendió la simple convivencia entre un adoptante y un adoptado. Se convirtieron en una familia en el sentido más verdadero de la palabra, con Silvio asumiendo el papel de padre y Gabla encontrando, finalmente, un hogar donde podía ser amado y cuidado. La nueva vida de Gabla estuvo marcada por un ambiente de seguridad y oportunidades, donde pudo crecer y desarrollarse lejos de las adversidades que había enfrentado anteriormente. La adopción formal de Gabla por Silvio no fue solo una transacción legal, sino el inicio de una nueva aventura para ambos, una aventura que prometía estar llena de nuevas experiencias, desafíos y alegrías. Era una nueva oportunidad para Gabla, un nuevo comienzo que ofrecía no solo la promesa de un futuro mejor, sino también la certeza de un amor y un apoyo incondicional que lo acompañarían a lo largo de su vida. Con el apoyo inquebrantable de Silvio, Gabla comenzó a seguir un camino que parecía inimaginable en sus días en la calle. La vida que había conocido antes de ser adoptado estaba llena de hambre y frialdad, pero la nueva vida con Silvio ofrecía una base sólida para un futuro prometedor. Desde los primeros días en su nuevo hogar, Silvio animó a Gabla a aprovechar al máximo las oportunidades que se le ofrecían, especialmente en el ámbito académico. Creía firmemente en el potencial de Gabla y lo alentaba a dedicarse a sus estudios con la misma determinación que había demostrado para sobrevivir en las calles. Silvio proporcionó a Gabla un entorno propicio para el aprendizaje. La casa estaba equipada con todos los recursos necesarios para que Gabla pudiera estudiar y desarrollarse. Había una biblioteca bien surtida con libros de diferentes géneros y temas, un espacio de estudio tranquilo y accesible, y, sobre todo, un padre que siempre estaba disponible para ofrecer apoyo y orientación. Silvio sabía que la educación era la clave para un futuro mejor y se aseguró de estar al lado de Gabla, ayudándolo con sus tareas y celebrando cada logro académico. Al principio, Gabla enfrentó desafíos. Necesitaba adaptarse a un nuevo sistema escolar y lidiar con el atraso educativo acumulado durante sus años de dificultad. Sin embargo, con la orientación paciente y el aliento constante de Silvio, Gabla comenzó a superar estos obstáculos. Se dedicó a sus estudios con una intensidad notable, motivado por la visión de un futuro diferente al que había conocido. Sus calificaciones mejoraron gradualmente, y con el tiempo, se destacó académicamente. Gabla era un estudiante aplicado, siempre buscando entender más y profundizar en cada materia. Sus profesores notaron su determinación y su sed de conocimiento, y él pasó a ser un ejemplo para sus compañeros. Con el apoyo de Silvio, Gabla no solo obtuvo buenas notas, sino que también desarrolló habilidades de liderazgo y comunicación. Se involucró en actividades extracurriculares y participó en clubes escolares, donde sus habilidades y su empatía natural se destacaron. Gabla comenzó a ser reconocido por su capacidad para motivar e inspirar a los demás, y sus compañeros lo veían como una figura de respeto y admiración. Se destacó en debates, proyectos grupales y actividades de voluntariado, demostrando una habilidad innata para liderar y organizar. El éxito académico de Gabla lo preparó para una vida más allá de las paredes de la escuela. Recibió becas y oportunidades que le permitieron seguir adelante con sus estudios superiores. La elección de carrera fue clara para Gabla, él quería usar sus habilidades y experiencias para ayudar a los demás, así como Silvio lo había hecho por él. Se dedicó a estudiar áreas relacionadas con el trabajo social y el desarrollo comunitario, buscando entender en profundidad cómo podía marcar una diferencia en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad. La formación académica de Gabla lo llevó a una carrera en la que pudo aplicar sus pasiones y habilidades para beneficiar a la sociedad. Con la base sólida que Silvio le había proporcionado, Gabla comenzó a trabajar en organizaciones sin fines de lucro y a involucrarse en proyectos comunitarios. Utilizó su experiencia personal para construir conexiones genuinas con personas necesitadas, demostrando que, a pesar de las adversidades, la esperanza y la ayuda siempre son posibles. La transformación de Gabla culminó en la fundación de su propia organización de apoyo, una entidad dedicada a ofrecer recursos y asistencia a personas necesitadas. Inspirado por la bondad que había recibido de Silvio y por su propia experiencia de superación, Gabla estableció la organización con la misión de proporcionar no solo ayuda inmediata, sino también apoyo sostenible para que los individuos pudieran encontrar un camino hacia una vida mejor.
Creó programas de alimentación, abrigo y educación, trabajando con un equipo de voluntarios dedicados que compartían su visión de un mundo más justo y solidario. La organización de Gabla creció rápidamente, expandiendo sus operaciones y alcanzando cada vez a más personas en situación de vulnerabilidad. Bajo su liderazgo, la organización no solo ofreció apoyo práctico, sino que también promovió la conciencia sobre cuestiones sociales e inspiró a otros a involucrarse en la causa. Gabla utilizó su plataforma para defender los derechos de los marginalizados y trabajar en asociación con otras instituciones para aumentar el impacto de su labor. A lo largo de los años, Gabla se consolidó como un líder respetado en el campo del trabajo social. Su trabajo no solo transformó la vida de muchas personas, sino que también influyó en políticas y prácticas en el ámbito de la asistencia social. Fue reconocido por su compromiso y su pasión, recibiendo premios y elogios por sus contribuciones a la sociedad. La trayectoria de Gabla es un testimonio del poder de la educación y del apoyo amoroso. La bondad y la dedicación de Silvio moldearon el destino de Gabla, permitiéndole transformar su propia vida y la vida de muchos otros. La organización que fundó se convirtió en un símbolo de esperanza y en una plataforma para un futuro mejor, demostrando que, con la ayuda adecuada, es posible superar incluso las mayores adversidades y crear un impacto positivo duradero en el mundo. Así, la historia de Gabla y Silvio es una poderosa narrativa sobre la capacidad de transformación personal y la importancia de ofrecer oportunidades a quienes más lo necesitan. Es una historia de gratitud, crecimiento y un ejemplo de cómo la bondad y la fe pueden generar cambios reales y significativos en la vida de las personas. Gabla había enfrentado muchas dificultades a lo largo de su vida, y el dolor causado por el abandono de su madre biológica, Marilza, era una de las heridas más profundas de su pasado. Sin embargo, al crecer y desarrollarse bajo la orientación de Silvio, comenzó a reflexionar sobre su experiencia de vida con una mirada más madura y comprensiva. Lo que antes era solo una fuente de amargura y rechazo empezó a transformarse en una lección de empatía y resiliencia. Con el tiempo, Gabla empezó a percibir que el dolor de su infancia, a pesar de ser severo, no tenía por qué definir quién era él o cómo trataba a los demás. La vida que construyó con Silvio le mostró que era posible superar el sufrimiento y usarlo para promover el bien. Gabla entendió que su pasado, por doloroso que fuera, no era un obstáculo insuperable, sino una parte de su historia que podía transformarse en una fuerza positiva. Decidió perdonar a su madre biológica, Marilza, no porque ella se hubiera redimido o disculpado, sino porque reconoció que el perdón era un regalo que él podía ofrecerse a sí mismo. Gabla comprendió que cargar con rencor y resentimiento solo prolongaba el dolor e impedía su propio crecimiento. El perdón, para él, era un paso crucial para liberar el pasado y concentrarse en el futuro, un futuro que quería construir basado en la bondad y la generosidad que había recibido de Silvio. El acto de perdonar a Marilza fue un proceso interno, un camino para liberarse de las ataduras del pasado y avanzar con una nueva perspectiva. Gabla entendió que su madre había tomado decisiones en circunstancias difíciles y que, aunque no podía cambiar lo que había sucedido, podía elegir cómo reaccionar. Ese perdón no significaba olvidar o justificar los errores, sino encontrar paz dentro de sí mismo y concentrarse en cómo podría usar su propia experiencia para ayudar a los demás. Inspirado por su experiencia y por la ayuda que recibió de Silvio, Gabla dedicó su vida a apoyar a aquellos que estaban en la misma situación que él había vivido. Fundó una organización orientada a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, utilizando su historia para conectar con aquellos que necesitaban una mano amiga. La misión de su organización era no solo proporcionar alimentos y refugio, sino también ofrecer apoyo emocional y oportunidades para quienes luchaban por mejorar sus vidas. Gabla se esforzó por crear programas que ofrecieran no solo una solución temporal a los problemas, sino también un camino hacia un futuro mejor. Mientras Gabla trabajaba incansablemente en su organización, Silvio, por su parte, encontraba consuelo en la presencia espiritual de su difunta esposa, Anabela. Silvio sentía que Anabela aún estaba con él, no como una presencia física, sino como una fuerza guía e inspiradora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba respecto a Gabla y a la organización parecía estar influenciado por la influencia amable y amorosa de Anabela. Silvio creía que Anabela, de alguna manera, estaba a su lado, ofreciendo orientación y aliento a través de los momentos más difíciles. Frecuentemente reflexionaba sobre los sueños y recuerdos que tenía de Anabela, y encontraba en esos pensamientos una sensación de conexión y propósito. La presencia de Anabela era una fuente de fuerza para Silvio, un recordatorio de que estaba siguiendo un camino de bondad y generosidad que ella siempre había deseado para sus vidas. En momentos de duda y cansancio, Silvio sentía como si Anabela estuviera allí para darle una señal de aprobación, un recordatorio de que sus acciones estaban alineadas con lo que ella habría deseado. Creía que la bondad de Anabela le ayudaba a mantener el enfoque en lo que realmente era importante, guiándolo para tomar decisiones que beneficiaran a Gabla y a los demás en su organización. La sensación de Anabela como una presencia espiritual no solo confortaba a Silvio, sino que también lo inspiraba a continuar su trabajo con una dedicación renovada. Veía su propia trayectoria y la de Gabla como una extensión del amor y la esperanza que él y Anabela habían compartido en vida.
La conexión con Annabella ayudaba a Silvio a enfrentar los desafíos y celebrar las victorias con un sentido de gratitud y propósito, sabiendo que estaba realizando algo que honraba la memoria de su esposa. Dabla, por su parte, no buscaba activamente un contacto con Maritza ni justificaba sus decisiones. En lugar de eso, se concentraba en cómo su experiencia podía servir de ejemplo para otros y en cómo podía usar su pasado para construir un futuro mejor para quienes encontraba. El dolor del pasado se transformó en una fuerza positiva, y su trabajo se convirtió en una manera de retribuir la ayuda que había recibido. Así, la vida de Gabla y la presencia espiritual de Annabella se entrelazaron de maneras profundas y significativas. Gabla usó su perdón y su experiencia para crear una organización que ofrecía apoyo y esperanza a los necesitados, mientras que Silvio encontró en la memoria de Annabella una fuente constante de inspiración y guía. Juntos, aunque en dimensiones diferentes, formaron una red de amor y generosidad que continuaba marcando una diferencia en el mundo a su alrededor. Esta trayectoria de transformación y la influencia de Annabella sobre Silvio reflejan una narrativa sobre cómo la bondad y el perdón pueden llevar a nuevas oportunidades y a un impacto positivo duradero. Es una historia de cómo la superación de adversidades puede transformarse en una fuerza para el bien y de cómo los recuerdos y el amor de seres queridos pueden seguir guiando nuestras acciones y decisiones.